Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión hablaré acerca de la urticaria. Algunos la conocen como ronchas y es una enfermedad que afecta frecuentemente a la población. Tiene una prevalencia aproximada de un 20%. Esta se caracteriza por la aparición de placas eritematosas muy pruriginosas. La urticaria puede ir asociado en algunas ocasiones a un angioedema, que es la inflamación más profunda de la piel. Generalmente se puede identificar el factor que ocasionó la aparición de esta urticaria cuando generalmente esta urticaria es detectada desde su inicio temprano, pero cuando se trata de una urticaria de meses o semanas, pues vamos a ver que en muchas ocasiones es muy difícil poder detectar cuál fue el alergeno o la causa que lo ocasionó. Y hablamos de la urticaria crónica cuando evidenciamos una recurrencia de la misma por durante muchos días en la semana o los meses pasados las 6 semanas. Como les mencionaba anteriormente, las lesiones de la urticaria son placas eritematosas, elevadizas y circunscritas que presentan mucho prurito o comezón. Las lesiones de la urticaria pueden tener también una palidez central en algunas ocasiones y pueden tener diferentes formas: redonda, ovalada, serpiginosa y asociado pues a un prurito intenso. Pueden ser muy pequeñas, menos de 1 centímetro, o pueden ser muy grandes, abarcando varios centímetros. La comezón o prurito puede ocasionar dificultades en el trabajo, en la escuela y sobre todo en las noches cuando el paciente o la persona desea dormir. Estas lesiones suelen ser transitorias, es decir, aparecen, van creciendo y nuevamente van disminuyendo de tamaño y causando menos molestias, más o menos en un periodo de 24 horas. Con respecto al tratamiento de la urticaria, vamos a evidenciar que esta generalmente pues no se da o no se ha establecido en todos los casos debido a que su aparición es transitoria. Suele desaparecer, como les mencioné, en un cabo de 24 horas. Pero en algunas ocasiones sí requiere tratamiento, sobre todo cuando son recurrentes, cuando son crónicas y también en algunas ocasiones cuando son agudas, cuando causan muchas molestias en el paciente, como el prurito intenso. A continuación les voy a detallar una lista de medicamentos que se podría utilizar para eliminar la urticaria. Podríamos utilizar los antihistamínicos. Entre ellos vamos a tener dos, los de primera generación y los de segunda generación. Yo les voy a sugerir el tratamiento con los antihistamínicos de segunda generación, como por ejemplo la cetiricina y la loratadina. Los antihistamínicos de segunda generación van a ser los que se van a preferir para tratar la urticaria tanto en niños como en adultos. Al utilizar estos antihistamínicos van a ocasionar pues la desaparición o la disminución de lo que serían los signos de la urticaria, como por ejemplo la disminución de la aparición de las placas eritematosas y disminución del prurito. En algunas ocasiones aún quedaría lo que sería un enrojecimiento de la piel, el cual va a ir desapareciendo progresivamente. Entre ellos tenemos la cetiricina. Este medicamento va a actuar sobre los mastocitos, que son las células que van a generar pues las lesiones que se van a evidenciar en la urticaria. La cetiricina se puede ingerir vía oral en los adultos y en los niños. También hay presentaciones intravenosas, pero en pocos países. Vamos a evidenciar que la cetiricina en adultos basta con una dosis de 10 miligramos por día para tratar la urticaria. En cambio, lo que sería pues los niños, aquellos que tengan más de 12 años de edad, a ellos también se les podría dar 10 miligramos por día. Aquellos niños que tengan un rango de edad entre los 6 años y lo que sería 12 años, se podría tomar un rango entre 5 a 10 miligramos de cetiricina. Y aquellos niños de 2 años hasta los 5 años tendrían que utilizar 5 miligramos de cetiricina al día. Entre los efectos secundarios de la cetiricina vamos a tener que esta causa sensación de sueño, es decir, causa una cierta sedación, lo cual pues es mucho menor a comparación de utilizar antihistamínicos de primera generación. Este medicamento es muy bien tolerado y se puede utilizar, como ya les mencioné, tanto en niños como en adultos. En este caso también vamos a tener lo que sería la levocetiricina, que es un enantiómero derivado de la cetiricina. A comparación del medicamento anterior, esta se va a utilizar en menos dosis.
Es decir, para adultos, que aquellos adolescentes de 12 años para arriba y adultos, vamos a ver que ellos van a utilizar una dosis de 5 miligramos por día. En algunas situaciones hasta se podría utilizar esta dosis 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Generalmente es utilizado en las noches. Además, en lo que respecta a niños entre los 6 años de edad hasta los 11 años de edad, ellos podrían utilizar una dosis de 2.5 miligramos al día. Con respecto a su eficacia, se recomienda no utilizarla si es que ya se utilizó la cetiricina y esta no causó pues efectos beneficiosos. Otro medicamento sería la loratadina. La loratadina es un antihistamínico de acción prolongada y la cual pues se va a utilizar en aquellos niños mayores de 6 años a una dosis de 10 miligramos por día. Se caracteriza por su menor efecto sedante, es decir, este medicamento va a causar menos sueño a comparación de los antihistamínicos que ya les comenté anteriormente. En lo que sería adultos, esta dosis se puede duplicar de lo que sería 10 miligramos en la mañana y 10 miligramos en la noche. Para los niños que tengan una edad entre 2 a 5 años, en ellos vamos a utilizar una dosis de 5 miligramos por día. Y en aquellos pacientes que tengan insuficiencia renal o insuficiencia hepática, podrían utilizar las mismas dosis pero en días alternos. En aquellos pacientes donde la urticaria es persistente, además se sospecha de un angioedema con una inflamación más profunda de la piel, en estos pacientes podríamos usar los corticoides. Entre estos corticoides que podríamos utilizar tendríamos la prednisona, que en adultos podríamos utilizarla entre 30 miligramos a 60 miligramos por día. Este medicamento podríamos utilizarlo entre 5 a 7 días y se recomienda ir disminuyendo la dosis progresivamente hasta dejar de usar este medicamento. En niños podríamos utilizar la prednisolona, la cual pues se va a dar a una dosis de 0.5 miligramos a 1 miligramo por kilo. Es decir, si el niño pesara por ejemplo 10 kilos, tendríamos que utilizar 10 miligramos al día y esta pues puede darse en un periodo de tiempo entre 5 a 7 días. Como les mencioné anteriormente, similar a los adultos, disminuyendo la dosis progresivamente cuando ya veamos que hay mejoría de esta urticaria. Por último, pues aconsejarles lo siguiente. Generalmente, a pesar del tratamiento, un tercio de los pacientes probablemente van a continuar con persistencia de los síntomas y también con la duración de los mismos por varias semanas. En ese caso, pues les recomiendo que se acerquen al especialista indicado para poder ver cuál es el problema de fondo que no se pueda controlar esta alergia. Muchas gracias a todos, soy el Dr. Apari y si quieren más videos pues no se olviden darle like al video, compartirlo y suscribirse. De esta forma me animan para seguir haciendo muchos más videos. Y no se olviden revisar pues mi canal, ahí tengo muchos videos acerca de diferentes tratamientos y también pues de diferentes consejos acerca de salud. Ya nos estaremos viendo en un próximo video y hasta pronto.